Hola y bienvenidos a la 11ª Noche Europea de los Investigadores. Somos el grupo BioE de INDEA Agua y de la Universidad de Alcalá y os queremos explicar en qué consisten los sistemas electroquímicos microbianos. Antes de comenzar con la explicación, os queremos presentar al grupo de BioE, el cual es un grupo multidisciplinar formado por biólogos, ingenieros, ambientólogos, químicos. Si queréis saber más sobre el grupo, podéis visitar su página web o bien podéis animaros a seguirnos en las redes sociales. ¿Cuál es la base de los sistemas electroquímicos microbianos? La base de estos sistemas son las asombrosas capacidades que tienen nuestras protagonistas, las llamadas bacterias electroactivas. Estas bacterias son capaces de convertir la energía química en energía eléctrica, es decir, son capaces de transferir electrones provenientes de la oxidación de la materia orgánica a una superficie conductora como por ejemplo el grafito. El reciente descubrimiento de estas bacterias ha sugerido la aparición de una nueva forma de energía limpia. El microorganismo bioelectrogénico modelo es Geobacter sulfurreducens. De una manera sencilla podríamos preguntarnos, ¿qué come? Es decir, ¿de dónde tiene los electrones esta bacteria? De la oxidación de moléculas orgánicas sencillas como el acetato. ¿Y qué respira esta bacteria? O mejor dicho, ¿dónde deposita esos electrones? Pues en aceptores de electrones como por ejemplo óxidos de hierro o otras moléculas orgánicas como el fumarato. Este tipo de bacterias ha habitado de forma natural en el subsuelo y durante millones de años han utilizado los óxidos de hierro insolubles como aceptores de electrones para la oxidación de la materia orgánica. Como dato curioso, Geobacter fue descubierta en un sedimento del río Potomac, en Washington, en 1987. En la foto podéis ver cómo cultivamos en el laboratorio estas bacterias y el color tan característico que presenta. En la primera foto, arriba a la izquierda, podéis ver cómo se ve a simple vista un biofilm, es decir, una biopelícula formada por estos microorganismos. También podemos observarlos bajo el microscopio electrónico de barrido. Las imágenes que veis en blanco y negro corresponden con un biofilm en un material conductor, donde podemos apreciar la morfología de estas bacterias, las cuales poseen forma de bacilo. Si este mismo biofilm lo vemos bajo un microscopio de fluorescencia, veríamos la foto de color verde, gracias a una técnica de tinción de células llamada vivas muertas. En esta técnica se utilizan fluorocromos para teñir las células de la bacteria. Uno de los fluorocromos es muy pequeño y puede penetrar en las bacterias con una membrana plasmática intacta y proporcionará una fluorescencia verde para estas bacterias vivas. El otro fluorocromo penetra en las membranas dañadas y daría una fluorescencia roja si nuestras bacterias estuvieran muertas. No solo Geobacter produce electricidad, también hay otras especies que lo hacen. Otro dato curioso es el primer ejemplo de actividad eléctrica con microorganismos, que fue mostrado en 1910, donde se recurrió a cultivos de Escherichia coli y electrodos de platino para generar pequeñas corrientes eléctricas. Pero, ¿por qué estos microorganismos son tan llamativos para la comunidad científica? Los microorganismos convencionales presentan un modelo clásico de respiración, que se llama respiración intracelular, es decir, la oxidación de los donadores de electrones y la reducción de los aceptores de electrones solubles ocurren dentro de la célula. Sin embargo, las bacterias electroactivas poseen un modo diferente de respiración microbiana, denominado transferencia extracelular de electrones, ya que utilizan aceptores finales de electrones insolubles que son incapaces de atravesar la membrana plasmática. Mediante este modo de respiración, las bacterias electroactivas son capaces de transferir electrones desde el citoplasma hasta el exterior de la célula a través de una red de citocromos que permiten a la bacteria respirar de manera directa sustratos extracelulares como por ejemplo óxidos de hierro insolubles. Otra manera de poder reducir compuestos extracelulares por parte de las bacterias es a través de mediadores redox, que son compuestos solubles que actúan transportando los electrones y quedando disponibles de nuevo para ser reducidos por los microorganismos. Es a lo que se denomina transferencia extracelular mediada.
Aprovechando esta capacidad de las bacterias electroactivas de respirar minerales, ¿qué pasaría si intercambiamos el aceptor final insoluble que hemos visto por un material conductor, como por ejemplo un electrodo conectado a un circuito externo? Pues así vamos a poder obtener energía eléctrica a partir de energía química gracias a este tipo de bacterias. Estas bacterias no solo pueden ceder electrones a los electrodos, sino que también pueden coger los electrones desde los electrodos y luego reducir otro tipo de aceptores, como por ejemplo el nitrato. Algo también muy curioso es que esta transferencia de electrones se puede dar entre distintas especies directamente, cediéndose los electrones de unas bacterias a otras. O bien pueden utilizar mediadores entre unas y otras. La fusión entre el mundo de la microbiología y el mundo de la electroquímica ha generado un nuevo campo denominado electroquímica microbiana, el cual es el estudio de la interacción entre microorganismos y electrodos y cuya aplicación queda englobada en las llamadas tecnologías electroquímicas microbianas, de las cuales vamos a hablar a continuación. Como ya hemos visto anteriormente, los microorganismos electrogénicos no solo pueden ceder electrones a un electrodo, también pueden utilizarlo como el propio donador de electrones. En función de cómo utilicen el electrodo estos microorganismos, pueden utilizarse para numerosas aplicaciones, tales como producción de electricidad, biorecuperación de suelos, depuración de aguas residuales. Hemos intentado resumir las diferentes tecnologías electroquímicas microbianas, o METs por sus siglas en inglés, las cuales vamos a ir describiendo a continuación. En las celdas de combustible microbiana se utilizan microorganismos para oxidar la materia orgánica y transferir los electrones a un electrodo, el ánodo, que está conectado a un cátodo a través de un circuito externo que contiene una resistencia. Las cámaras que albergan estos electrodos, la anódica y la catódica, están comunicadas por una membrana de intercambio catiónico que permite el paso de protones. De esta forma, los protones generados en la oxidación de la materia orgánica se combinan con oxígeno y con los electrones que llegan al cátodo para formar agua. Las celdas de combustible microbiana más sencillas que utilizamos a escala de laboratorio suelen ser de 2 compartimentos y tener forma de H, como podéis ver en la foto. Existe también la posibilidad de alojar una celda de combustible en un hábitat natural y obtener energía eléctrica a partir de las comunidades microbianas naturales presentes en los sedimentos. En este caso, se requiere el enterramiento del ánodo en un sedimento inundado, que hace las veces de cámara anódica, mientras que el cátodo queda expuesto en la fase acuosa aeróbica que cubre el sedimento. Un ejemplo de un sistema de celda de combustible microbiana sedimentaria es el acuario que el grupo de BioE ha instalado en el Real Jardín Botánico de Alcalá, donde el enterramiento de un electrodo anódico en el sustrato del fondo del acuario, junto con un cátodo en la superficie del agua, proporciona energía eléctrica para poder cargar tu móvil. Si a este mismo sistema le incorporamos una fuente de alimentación a fin de estimular el crecimiento de los propios microorganismos presentes en el suelo, estamos ante una celda de electrorremediación microbiana que puede ser utilizada para la degradación de diferentes contaminantes. En las celdas de electrólisis microbiana, la implementación de un potenciostato, que es un instrumento que nos permite la aplicación de un voltaje constante, genera la electrólisis del agua formando hidrógeno, pero con un coste energético menor gracias a las bacterias electroactivas. De esta forma, la electricidad renovable producida se almacena en forma de hidrógeno. Además de materia orgánica, las aguas residuales normalmente contienen nitrógeno amoniacal. La polución por nitrógeno en aguas superficiales causa eutrofización, como pasa por ejemplo en el Mar Menor. Además, esta polución por nitrógeno a nivel global ha excedido la capacidad planetaria de autorregenerarse y por ello es tan importante eliminar el nitrógeno de estas aguas residuales. Se ha descubierto que existen bacterias capaces de oxidar amonio a nitrógeno gas utilizando ánodos como aceptor de electrones. Así, podemos utilizar celdas electrolíticas para remediar aguas contaminadas con amonio, generando agua limpia. Además, los electrones procedentes del amonio se pueden recoger en forma de hidrógeno gas.
Otro ejemplo de aplicación son las celdas de electrosíntesis microbiana. En este caso, los microorganismos emplean los electrones procedentes del cátodo para reducir el CO2 y así conseguir la obtención de compuestos químicos de alto valor añadido. Como ejemplo de celda de electrosíntesis microbiana, las bacterias fototróficas púrpuras son capaces de utilizar sustratos muy diversos y de producir materiales de alto valor añadido como bioplásticos y ciertas proteínas de interés industrial. Las celdas de desalinización microbiana convencionales son dispositivos con 3 cámaras, anódica, catódica y salina, y están separadas por membranas de intercambio iónico. Las bacterias electroactivas oxidan la materia orgánica presente en las aguas residuales. Estas bacterias transfieren los electrones al ánodo. Estos electrones circulan a través de un circuito externo hasta llegar al cátodo, donde se produce la consecuente reacción de reducción. La diferencia de potencial que se consigue en ambos electrodos provoca la migración de los iones desde el compartimento salino hacia las cámaras adyacentes, proporcionando así agua desalinizada sin ningún aporte de energía externo. Esta tecnología de celda de desalinización microbiana ha sido escalada en el proyecto MIDES, enmarcado en el programa H2020 de la Unión Europea, en el que el Grupo BioE ha formado parte. La tecnología se ha escalado desde una celda de laboratorio hasta una celda piloto. Por otro lado, en la aplicación de estas tecnologías en el campo de tratamiento de aguas residuales, se ha fusionado las tecnologías de electroquímica microbiana con los llamados humedales construidos, para dar lugar a un nuevo sistema llamado MEDLAN, que son la base de otro proyecto europeo H2020 llamado iMedLAN. Aquí está representado un esquema del diseño, donde sus características principales son un material conductor como sustrato, microorganismos y plantas. Cabe destacar 3 elementos clave para esta tecnología. 1. Bajo consumo de energía sin producción de fangos. 2. Adaptabilidad a distintos tipos de agua y localizaciones. Y 3. Solución medioambientalmente sostenible. En los humedales electrogénicos se cambian los conceptos de ánodo y cátodo, localizados dentro de una matriz, por un único material conductor que las bacterias colonizan y al que transfieren los electrones. Este material conecta todos los puntos del MEDLAN, consiguiendo una mayor interacción entre las bacterias y mejorando así la capacidad depurativa del sistema. En estas fotos tenemos 2 ejemplos de estos sistemas tipo MEDLAN. Uno de ellos localizado en Sevilla, el cual trata agua residual urbana, y el otro localizado en Madrid, que trata agua de un centro de trabajo. La grava, que es un sustrato inerte utilizado en los humedales construidos, si es sustituida por un material conductor, promueve el desarrollo de bacterias electroactivas, ya que se les está proporcionando un aceptor de electrones inagotable. Para caracterizar la calidad del agua en estos sistemas, se suelen medir parámetros como la demanda química de oxígeno o demanda biológica de oxígeno, que nos dan información sobre la materia orgánica remanente en el agua. Otros parámetros físico-químicos también utilizados son el pH, sólidos en suspensión, turbidez. En nombre de todo el grupo de BioE, muchísimas gracias por su atención. Esperamos que os haya gustado y os animamos a seguirnos en las redes sociales y por supuesto estamos aquí para cualquier duda que tengáis.